Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. No se guardó la clase del sábado, bueno, se guardó, pero el sonido está espantoso, entonces cada vez que le bajaba el sonido a mi computadora, bueno, ya no se grababa. Entonces decidí mejor grabarlo de nuevo. Vamos a revisar solo los aspectos más importantes de este artículo y si tuvieran alguna duda, lo revisamos en clase. Bueno, para empezar, si iniciamos con el título, de acuerdo al título, no es posible que identifiquemos cada uno de los componentes del diseño arquitectónico o de la pregunta PICO. ¿Cuáles son los elementos contenidos? Uno, está el tipo de estudio, está únicamente la maniobra, el control intensivo versus el control de la presión estándar, pero no se especifica cuál es el desenlace ni cuál es la población, porque esto tiene suma importancia en cuanto a la generalización de los resultados y las conclusiones. Entonces, de acuerdo al título, no es posible analizarlo. Y veamos qué pasa entonces cuando revisamos el resumen. Cuando revisamos el resumen, ahora sí es posible identificar que la población de estudio son aquellos pacientes mayores de 50 años con una presión sistólica entre 130 y 180, la maniobra, el tipo de control intensivo versus control estándar. El control intensivo es aquel control menor a 120 y menor a 140 para el grupo de tratamiento estándar. Y el desenlace es un desenlace compuesto, que es el desarrollo de o de muerte por cualquier causa, muerte cardiovascular, insuficiencia cardíaca aguda, infarto agudo al miocardio, que por la incidencia tan baja de cada una de los diferentes componentes de este desenlace, pues fue necesario hacer un desenlace compuesto que conjuntara cada una de estas enfermedades. Ahora, el primer apartado, cuando estamos revisando el resumen, es que resalta es este. A un año, estos primeros resultados son a un año. A un año, la presión sistólica fue de 121.4. No se alcanzó entonces la meta que ellos establecieron, por abajo de 120. En este sentido, Octavio nos comentaba en la clase que además faltaban los datos de dispersión. Entonces, no tenemos la medida de dispersión. Esta es la media, pero a la media tendríamos que considerar las desviaciones estándar. Entonces, todavía, si consideramos esto, bueno, pues vamos a tener población que está por abajo de esta cifra, pero también vamos a tener población que está ya con la medida de dispersión por arriba de esta cifra que ellos propusieron, lo cual nos está hablando desde aquí de un sesgo de ejecución que tiene que ver con la calidad de la maniobra. Y en el otro grupo, bueno, pues otra vez pasa lo mismo, no tenemos la medida de dispersión, pero la media es de 136.2, con una diferencia entre ambos grupos en la presión de 14.8 milímetros de mercurio. El siguiente aspecto que tenemos que considerar es esta detención anticipada. El seguimiento se había planteado a 5 años y se tienen datos únicamente de este momento, 3.26 años, que fue el momento en el que se decidió parar el estudio. ¿Por qué? Pues a decir de los investigadores, este estudio se detuvo. ¿Por qué? Porque ya se había observado un beneficio en cuanto al desenlace compuesto. Y aquí lo que platicábamos en clase es que es necesario que ustedes consideren si esta detención anticipada pudo o no cambiar el resultado o el impacto de la maniobra sobre el desenlace. Algunas maniobras con el paso del tiempo pueden disminuir este grado de impacto. Entonces, siempre tiene que considerarse este impacto de la detención anticipada y esto lo podríamos evaluar considerando qué pasó en este tiempo, que si pudo o no pudo
disminuirse el impacto de esta maniobra. El siguiente dato que nos están dando es la incidencia. Tenemos la incidencia del desenlace compuesto para cada uno de los grupos. Vean el desenlace. Entonces, 1.65 para el grupo que recibió el control hipertensivo versus 2.19 para el grupo que recibió el tratamiento estándar. ¿Esto qué implica en términos absolutos? La reducción absoluta de riesgo es una incidencia de 0.5. Si hablamos del concepto de relevancia clínica, consideramos que una maniobra es clínicamente relevante cuando esta diferencia es del 10%. Entonces, nosotros aquí estamos observando una incidencia, una diferencia en las incidencias de 0.54%. Y esto tiene que ver también con el número necesario a tratar. Entonces, a partir de aquí ya podemos evaluar la diferencia o la relevancia clínica de estos resultados. Vamos a hacer unos pequeños cálculos. Entonces, lo primero, vamos a recordar algunas de las fórmulas. La medida de asociación, en este caso nos están dando las incidencias, riesgo relativo. La fórmula es incidencia de los expuestos entre la incidencia de los no expuestos. Tenemos este primer dato. Ahora, tenemos otra medida que es la reducción relativa de riesgo. Reducción absoluta de riesgo. Y vamos a hacer también el cálculo del número necesario a tratar. Esto para poder explicar con mucho más claridad cuál es la importancia de estos resultados que estamos evaluando. Entonces, tenemos estos primeros datos, la incidencia en porcentaje de 1.69 versus 1.165. En el siguiente grupo tenemos una incidencia de 2.19%. Entonces, para sacar este primer cálculo del riesgo relativo, vamos a considerar estos datos, esta incidencia, pero sin porcentaje. Entonces, solo tendríamos que recorrer nuestros resultados 2 lugares hacia la izquierda. Okay. Esto nos da un riesgo relativo de 0.75 con intervalos que son significativos. ¿Ok? Ahora, déjenme nada más calcularlo. No me acuerdo si es 0.75, 0.76. 0.75, perfecto. Entonces, ahora, para poder explicarlo de una manera más sencilla, la incidencia que ellos esperaban en esta población del desenlace era de 2%. Ahora, si nosotros multiplicamos esta incidencia de la población, esta incidencia basal de 2% por nuestro riesgo, que es 0.75, ahora esta población, en lugar de tener un riesgo basal de 2, tendría un riesgo de 1.5. Esta sería ahora la incidencia de esta población, considerando su riesgo relativo. Ahora, la reducción relativa de riesgo, la fórmula está muy sencilla, es 1 menos su riesgo relativo, que es 0.75. Y esto nos da una reducción de
del desenlace de 25%. Pero esta reducción es relativa. ¿Y por qué es relativa? Porque es necesario que se tome en cuenta la incidencia basal de la población. Si la incidencia del desenlace es de 1% y alguna maniobra tiene esta reducción relativa de riesgo de 25%, pues no va a tener tanto impacto como el que se presente este mismo riesgo cuando la incidencia ahora es de 10 o de 15%. Ahora, lo más sencillo es que ustedes calculen la reducción absoluta de riesgo, que es únicamente el que ustedes resten las incidencias y vean de cuánto es esta diferencia. Entonces, incidencia de los no expuestos menos los expuestos. Esto ya lo habíamos visto a simple vista con la imagen previa solo del resumen. Entonces, esto nos da ¿cuánto? Si lo dejamos en porcentaje sería 0.54%. Ahora, si le quitamos los porcentajes y dejamos los números absolutos, esto nos da un valor. ¿Sí? ¿Por qué es importante considerar entonces la reducción absoluta de riesgo? Porque a partir de esto calculamos el número necesario a tratar, que quiere decir cuántos pacientes deben recibir la maniobra para que se puedan beneficiar de ella. Ajá. Entonces, ¿cuánto nos da? 1 entre 0.054 nos da un resultado de 185. Esto querría decir que necesitamos tratar a 185 sujetos con la maniobra o llevarlos a tratamiento intensivo para que uno se pueda beneficiar del resultado. ¿Cuál sería el número necesario a tratar ideal? El número necesario a tratar ideal sería de 1. Todos los pacientes que reciben, todos los participantes que reciben la maniobra se benefician. Entre mayor sea este número necesario a tratar, pues menor es el impacto de la maniobra. Ahora, una diferencia de 10% en la reducción absoluta de riesgo nos daría un número necesario a tratar de 10, que sería lo ideal para cualquier maniobra. Sin embargo, esto no puede ser completamente rígido. Dependerá de la enfermedad, si es una enfermedad que no tiene otra opción terapéutica o que las opciones terapéuticas no están disponibles en nuestro medio, o bien este nuevo tratamiento pues es accesible y es seguro, pues ustedes podrían optar, a lo mejor no por un número necesario a tratar o no descartar el efecto de la maniobra, porque no tiene un número necesario a tratar de 10 y a lo mejor tiene uno de 40 o 50, pero esto tiene que individualizarse. Ahora, vean lo que sucede si consideramos solo el riesgo relativo, la reducción en el riesgo relativo. ¿Qué pasaría si ahora la diferencia o las incidencias de esta maniobra fueran 16.5% versus 21.9%? Lo primero, ¿de cuánto sería la reducción absoluta de riesgo? Bueno, pues ahora aumentaría y ahora sería de ¿cuánto? 5.4%. La reducción, bueno, primero vamos a empezar con el riesgo relativo. ¿De cuánto sería el riesgo relativo? Esto está muy sencillo. ¿De cuánto sería este riesgo relativo? Si hacen entonces los cálculos, vean. Aquí es 9. El resultado, el riesgo relativo sigue siendo igual, de 0.75. La reducción relativa de riesgo
sigue siendo otra vez de 25%. Pero ahora vean qué es lo que cambia. Vean cómo cambiaría el número necesario a tratar. Vamos a hacer esta diferencia. Esto justo es lo que nos va a mostrar porque es mejor trabajar con la reducción absoluta de riesgo y no contemplar solo la reducción relativa de riesgo. Ahora, si tomamos en cuenta el número necesario a tratar, la diferencia entre estas incidencias nos da 0.0054. Ahora, tenemos un número necesario a tratar que es de 18.5. ¿Qué fue lo que cambió? La magnitud o la incidencia. En este caso, la incidencia y la reducción absoluta de riesgo es de 5.4% en comparación con el ejemplo anterior donde la reducción absoluta de riesgo es solo de 0.54%. Entonces, ¿qué cambia? El número necesario a tratar. Si la diferencia fuera de 5.4%, entonces nuestro número necesario a tratar sería de 18. Esto es importante que lo tomen en cuenta. Entonces, no es suficiente con trabajar con el riesgo relativo y la reducción relativa de riesgo. Tenemos que contemplar la incidencia de la enfermedad y calcular el número necesario a tratar. Entonces, este es el correcto, el primero que está de su lado izquierdo. Entonces, de acuerdo a los resultados del resumen, la reducción absoluta de riesgo es de 0.54% y el número necesario a tratar es de 185. Esto en los resultados a un año. Entonces, vamos a regresar al resumen, pero vean en el resumen. Si prestamos atención solo al valor de P, pues es un valor significativo, menor a 0.05. Si no contemplamos estas diferencias absolutas y no nos cuestionamos la relevancia clínica y la utilidad de la maniobra, pues entonces vamos a tener una conclusión que está carente de relevancia clínica. Entonces sí, estadísticamente hay diferencias, pero ya vimos que clínicamente estos resultados no son significativos. Ahora, ¿qué pasa si nosotros nos saltamos directo a la conclusión de los autores? ¿Qué dicen los autores? Que llevar a un paciente a un control menor de 120 comparado con uno menor a 140 disminuyen la incidencia de eventos cardiovasculares. Ya vimos que sí, pero ¿qué tanto lo disminuye? 0.54%. Ahora, aunque se incrementan las tasas, las incidencias de algunos eventos adversos en el grupo de tratamiento intensivo. No nos están mintiendo, no nos están engañando, pero tenemos que considerar de qué eventos adversos se trata. Entonces, no es que el medicamento me dé cefalea o que me dé dolor en epigastrio leve. Se trata de un evento adverso que es clínicamente importante, que es la disminución en la tasa de filtrado glomerular o bien el desarrollo de insuficiencia renal aguda, que no sabemos el impacto clínico, no sabemos si progresa, si esto hizo que el paciente tuviera o no algún tratamiento dialítico. Entonces, esto es importante que ustedes lo consideren. Esto es solo la información que estamos obteniendo a partir del resumen. No hemos avanzado a ninguna otra parte del artículo. Esto sería justo lo que discutíamos la sesión pasada sobre por qué las revisiones narrativas podrían no ser las más apropiadas. ¿Qué pasa si quien está haciendo la revisión narrativa concluye esto? Concluye lo mismo que están concluyendo los autores del proyecto.
pues probablemente alguien se quedaría con esta idea, estaría llevando a los pacientes a control estricto y condicionando eventos adversos. Entonces, es importante para tomar una decisión, para llegar a una conclusión, que ustedes la argumenten. ¿Cómo? Con números. En términos de reducción absoluta de riesgo, número necesario a tratar, y además considerar si el artículo tiene o no la calidad metodológica suficiente o tiene algún sesgo que puede impactar en los resultados observados. Entonces, vamos a la justificación o a la introducción del artículo. Toda justificación debe incluir 3 elementos. La relevancia del estado basal, porque en este caso se incluyó población mayor a 50 años. ¿Por qué? Porque es la población que se encuentra más afectada por hipertensión. ¿Por qué estudiamos hipertensión? Creo que aquí sí los autores son convincentes. Es la principal causa de muerte y es la principal causa de discapacidad o años de vida perdidos por discapacidad. Y además, ¿por qué enfocarse en esa maniobra? Porque el control se ha asociado a la presencia de complicaciones cardiovasculares. Sin embargo, hay controversia. La pregunta de investigación aún no está resuelta. Si se toman en cuenta los resultados solo de los estudios observacionales, pues estos arrojan que cifras por arriba de 115 conllevan un mayor riesgo cardiovascular. Sin embargo, estos resultados no se han replicado en los ensayos clínicos. El más parecido es el de ACORD, el que incluyó solo a pacientes con diabetes. Entonces, en este estudio no se observaron diferencias o beneficio cardiovascular de llevar a los pacientes a menos de 20 o tener menos de 120 o tener un control más laxo. Y sí se incrementaron los eventos adversos. Entonces, hasta aquí pareciera que está justificado. ¿Qué faltó? Y que es importante mencionar, ¿qué tanto la maniobra va a impactar en el desenlace? Entonces, ¿cuál es el impacto que se esperaría observar del control hipertensivo? ¿Qué tanto en términos de incidencia va a disminuir el riesgo de presentar estos eventos cardiovasculares? Y algo que comentaron en la clase fue que no se mencionó aquí cuál es la fisiopatología y cómo el mejorar el control va a disminuir el riesgo de eventos cardiovasculares. Pero bueno, de inicio parece que está justificado. Lo único que no queda claro es por qué no incluyeron a pacientes con diabetes. La razón podría ser que el estudio de ACORD no mostró diferencias, o eso es por lo menos lo que yo asumo, pero no sabemos si hay alguna condición o alguna característica clínica de estos pacientes que los haga susceptibles a tener un comportamiento diferente. Entonces creo que esa es la parte que falta. Ahora, dentro del objetivo, ahí sí se quería evaluar el efecto sobre el desenlace compuesto. Estaba patrocinado por los diferentes institutos de salud y uno de los laboratorios fue el que administró uno de los medicamentos. El resto podrían o no ser administrados por los investigadores. Ahora, lo primero para ir haciendo el desglose de los sesgos identificados es que ustedes analicen y hagan la demarcación diagnóstica. Bueno, y que identifiquen cada uno de los componentes del diseño arquitectónico. Si partimos de la demarcación diagnóstica, acuérdense que esto es sinónimo de criterios de inclusión, además de los criterios de no inclusión. ¿A qué pacientes no se van a poder incluir en este estudio? Aquellos pacientes que tengan alguna contraindicación para recibir la maniobra. Por ejemplo, si es algún medicamento, si el medicamento condiciona daño renal o hepático, pues no se podría incluir este tipo de pacientes. Si se tiene alergia o no al medicamento, pues tampoco se podrían incluir. En este caso, no se incluyó a pacientes con diabetes, con enfermedad vascular cerebral, a aquellos participantes que tenían poliquistosis
renal. Y tampoco se debió haber incluido aquellos pacientes que requirieran un tratamiento específico o aquellos pacientes que tuvieran alguna contraindicación para estar en el tratamiento estándar. Se incluyó entonces a pacientes de 50 o más que tuvieran presión sistólica entre 130 y 180 y que además tuvieran algún riesgo cardiovascular de los que se describe. Por ejemplo, la edad o antecedente de algún tipo de enfermedad cardiovascular, algún tipo de enfermedad renal. ¿Ok? Ahora, en cuanto a la demarcación pronóstica o a la estratificación pronóstica, aquí se tienen que considerar qué condiciones desde el estado basal pueden impactar en el desenlace y que son independientes de la administración de la maniobra. En este estudio se consideró la presencia o no de enfermedad cardiovascular, enfermedad renal, la presión sistólica que se tenía de inicio, la edad del participante y la raza. Una variable que puede ser de impacto y no se consideró, quizá podría ser el tiempo de evolución de la hipertensión. No se observa en los resultados estratificados, pero quizá valdría la pena el saber el tipo de medicamento que utilizaban previo a la inclusión del estudio. ¿Ok? Ahora, lo siguiente que tenemos que evaluar es los aspectos relacionados con la maniobra, calidad de la maniobra. ¿Se evaluó el apego a la maniobra o no? ¿Cómo se realizó la medición de la presión? ¿Se utilizó el mismo aparato? ¿Había o no una estandarización del procedimiento? ¿El aparato estaba calibrado o no estaba calibrado? Y aquí es importante mencionar que el tratamiento fue asignado de acuerdo a un algoritmo del estudio ACCORD, pero esto podría tener variación y cada uno de los investigadores que estaban encargado del tratamiento de estos pacientes, pues podía hacer cualquier consideración especial o incluso agregar medicamentos que no estaban en este flujograma. Por lo que es necesario considerar el tipo de medicamento prescrito. A los dos grupos se les administró o se les sugirió cambios en el estilo de vida, pero no sabemos si se siguieron o no se siguieron. Quizás sería más probable que lo hayan seguido aquellos participantes con control estricto, pero bueno, pues esto es hacer suposiciones. Ahora, ¿cómo se evaluó? Pasamos al desenlace. El desenlace ya quedamos que es compuesto. Sin embargo, ¿cómo se evaluó este desenlace? Se consideró a través de una entrevista que fue subjetiva, se le preguntó al paciente si tenía o no algún antecedente de importancia. Algún antecedente de enfermedad cardiovascular. Podría ser que el paciente no lo recuerde, que haya un sesgo de memoria, que no todos los casos hayan sido registrados, se les pidió un electrocardiograma, pero si no se tenía de inicio, pues esto nos puede llevar a un sesgo. Entonces, aquí es importante evaluar cómo se llegó al diagnóstico del desenlace. Ahora, se consideraron como desenlaces secundarios otros, ¿no? Como los cambios en la función renal y los eventos adversos. Ahora vamos a ir desglosando cada uno de los apartados. Empezando por el estado basal, el primero que tenemos que considerar es si el ensamble de la población fue o no adecuado. Este estudio fue publicado en el 2015. ¿Y qué había escrito en el 2015 hasta este momento? Esto. Entonces, los pacientes con una presión sistólica de 130 entraban en esta categoría de prehipertensión. Y vean ahora cuáles son las recomendaciones de tratamiento. Está recomendado únicamente la modificación en el estilo de vida, sin requerirse el tratamiento farmacológico. ¿Esto a qué nos lleva? A considerar
que se incluyeron pacientes que no tenían propiamente un diagnóstico de hipertensión o que no requerían tratamiento farmacológico. ¿Y qué sucede con esto? Bueno, pues que tienen menos probabilidad de presentar el desenlace y un mejor pronóstico. Ahorita, con los cuadros de resultados, pues van a poder ustedes analizarlo de nuevo. ¿Ok? Bueno, ahora, una de las partes o que por lo menos a mí me costó más trabajo entender, es qué es eso de la estratificación pronóstica. ¿Por qué tenemos que hacer una estratificación pronóstica? Siempre tendríamos que estratificar por las mismas variables, siempre por edad, por sexo, por estado nutricional. Bueno, pues tendríamos que estratificar de acuerdo al riesgo de presentar el desenlace. Habrá, entonces, no es receta de cocina, no es que siempre tengamos que estratificar por lo mismo, sino que tenemos que considerar el riesgo de presentar el desenlace. Ahora, pasamos al siguiente sesgo, todavía del estado basal, y es el sesgo de susceptibilidad pronóstica. ¿Qué tenemos que considerar? Que la maniobra se haya asignado a grupos de igual pronóstico. Esto, bueno, pues aquí tenemos que es un estudio aleatorizado. Entonces, al estar aleatorizado, si la aleatorización está bien, pues los grupos quedan con riesgos similares. Pero aún así, la maniobra puede tener diferentes efectos de acuerdo a ciertas características, como la edad, como el sexo, como el grado de enfermedad o la severidad inicial. Entonces, esto es importante que ustedes lo consideren. Y aquí creo que el apartado más importante es que no se mencionan como tal el riesgo cardiovascular o qué es lo que da o la condición que dio el riesgo cardiovascular. No se consideró el tipo de tratamiento, el tiempo que tenían de evolución y eso podría impactar en los resultados. Pero sí hay aleatorización y a diferencia de muchos artículos que ustedes van a revisar, vean, los resultados están estratificados. Si prestamos atención en este forest plot, lo primero es que el riesgo es 0.75 y el intervalo va de 0.64 a 0.89. Aquí me parece que fue Nicole. Nicole comentó que al no atravesar la unidad, pues era un factor protector. Sí, y ya vimos en estos ejercicios que hicimos con los datos del resumen, que sí, disminuye el riesgo, la reducción relativa de riesgo es de 25% y la absoluta a un año ya vieron que era de 0.54%. Esto en el total de la población, pero no significa que todos los grupos del estudio se hayan beneficiado de la misma manera de la maniobra. Vean qué es lo que sucede. Si analizamos la presencia de enfermedad renal crónica, ¿quién se benefició? Aquellos pacientes que al inicio no tenían enfermedad renal crónica. Los que tenían enfermedad renal crónica no se beneficiaron de la maniobra. Pasamos a la edad. La edad, aquí dice que los menores de 75 años no se beneficiaron de la maniobra. Los mayores de 75 años sí se beneficiaron. Pero si ustedes prestaron atención dentro del diseño arquitectónico, los criterios de inclusión, pues uno de ellos podría ser la edad. Entonces se asignaba un punto de riesgo cardiovascular por la edad. Entonces, ¿qué pareciera aquí? Que estos pacientes mayores de 75 años tenían buen pronóstico. Entonces, si tenían solo más de 75 años y ninguna de las otras condiciones, pues entonces tenían mejor pronóstico. Cuando el único criterio de riesgo cardiovascular estaba dado por la edad. Ojo con esto. Esto nos llevaría a un sesgo de susceptibilidad pronóstica. Ahora, vamos al sexo. ¿Quién se benefició? Los hombres, las mujeres no. En cuanto a la raza blanca fue la que se benefició, la raza negra no. En cuanto a la enfermedad cardiovascular, tiene un comportamiento igual al que tiene la enfermedad renal crónica. ¿Quién se benefició? Los que no tenían enfermedad cardiovascular previa diagnosticada.
Y bueno, consideren que esto aparte era parte del desenlace. Entonces, tómenlo en cuenta para evaluar si hay un ensamble adecuado o no de la población. Ahora, ¿qué pasa con la presión basal? La presión antes de que se asignara el tratamiento. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué grupo se benefició? Aquel que tenía una presión menor o igual a 132. Y si su criterio de inclusión fue entre 130 y 132, 130, 31 y 32 fueron los que se beneficiaron. Pacientes de buen pronóstico, que de acuerdo a lo que vimos en la diapositiva anterior, pues no cumplían con el criterio para asignar el tratamiento farmacológico. Entonces, ¿ya vieron? ¿Quién se beneficia? Parece que es toda la población, pero en realidad se benefician aquellos que al inicio del estudio eran los que tenían mejores condiciones o mejor estado de salud. Entonces, bueno, esto para que ustedes lo tomen en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, uno, este análisis es multivariado y estratificado. A mi consideración faltaron otras condiciones, otras características que pudieron haber impactado en este resultado, como el tiempo de evolución, a lo mejor el tipo de tratamiento administrado. Y bueno, las condiciones que tenían estos pacientes mayores de 75 años. Entonces, cuando no tenemos el resultado mostrado de esta manera, pues tendríamos un sesgo de susceptibilidad pronóstica. Aquí creo que el único estaría dado por la edad. Podríamos considerar que estos pacientes tenían mejor pronóstico y que faltaron algunas variables del estado basal que pudieron haber impactado. Pero pues no todos los artículos tienen este análisis estratificado y aquí se está mostrando. Pero pues es importante que ustedes lo analicen. Ahora, el siguiente punto que nos ayuda a evitar un sesgo de susceptibilidad pronóstica es la aleatorización. Si ustedes pueden observar, pues los grupos prácticamente quedaron bien balanceados. Entonces, un estudio que está bien aleatorizado, pues tiene riesgos similares al iniciar el estudio. Entonces, vean para la edad, más de 75 años, tiene 28.2% en cada uno de los dos grupos. La edad, 67.9 contra 67.9. Entonces, son grupos iguales, no hay diferencias significativas. Pero, ¿qué sucede? La única variable en la que se observa diferencia es con el uso de estatina. Esta no la vimos en el forest plot, donde se presenta el análisis estratificado. No sabemos si el uso o no previo de estatina pudiera impactar o no en el desenlace. Cuando ustedes identifican esto, en especial en un estudio que es observacional, en una cohorte, si ustedes observan diferencias, para evitar este sesgo de susceptibilidad pronóstica, deberían hacer un modelo multivariado donde consideren, además del efecto de la maniobra, estas variables en las que hubo diferencia. Entonces, bueno, pues aquí el único modelo multivariado es este, que consideró el tipo de tratamiento, el grado de control y estas condiciones, pero no se consideró la variable en la que había diferencia, lo cual nos puede condicionar un sesgo de susceptibilidad pronóstica. Ahora, vean aquí, si ustedes quisieran hablar sobre la generalización de estos resultados, el 9.2% de la población no utilizaba tratamiento antihipertensivo previo y 28% de la población era mayor a 75 años. Ahora, es importante además considerar la pertinencia de la prueba estadística. Prestemos atención a esta variable que es el número de agentes antihipertensivos al inicio del estudio. Asumimos que tiene distribución normal, de acuerdo a los investigadores. ¿Por qué? Porque están mostrando el dato, el resultado, con media y desviación estándar. Pero, ¿qué pasa si recordamos los criterios de normalidad? Media, moda y mediana tienen el mismo valor. Aquí no es posible evaluarlo,
Pero lo que sí sabemos es que entre la media y más o menos 2 desviaciones estándar está el 95% de la población. ¿Qué pasaría entonces si nosotros tomamos en cuenta la media, que es 1.8 más o menos 2 desviaciones estándar? El resultado es lógico. Habría pacientes con menos 0.2 agentes antihipertensivos. Esto clínicamente no es posible, ni es lógico el resultado. Entonces, aquí estamos viendo que esta variable en realidad tiene distribución libre y debió haberse utilizado mediana, rango intercuartil o mediana y valor mínimo y máximo, y utilizar una prueba no paramétrica, una prueba U. Aquí utilizaron una prueba T y bueno, pues está mal aplicada. Ahora, ¿qué pasa con la variable de presión sistólica? 139.7 más menos 15. 139 menos 31.9 nos dejaría en 108. Estos límites, si quisiéramos saber entre qué valores se encuentra el 95% de la población, esto ya no coincide con sus criterios de inclusión, que eran pacientes mayores con una presión mayor a 130. ¿Por qué? No habría pacientes, si esto fuera real, habrían incluido pacientes con presiones menores de 110, lo cual no coincidiría con sus criterios de inclusión. Entonces, nuevamente aquí, esta variable no tiene distribución normal, tiene libre distribución y debió haber sido mostrada como mediana y rango intercuartil. Esto para que no sea cuestionado por nadie, porque no se está cumpliendo ese criterio de normalidad. Entonces, todo tiene que ir de la mano, tenemos que ser obsesivos, tenemos que ver que todo vaya empatando con los criterios de inclusión que se plantearon al inicio del estudio. ¿Ok? Ahora, vamos a pasar a la maniobra. Creo que este es el sesgo más importante. ¿Por qué? No se alcanzó la meta de la maniobra. Se quería llegar a un control menor a 120. A un año no se llegó. Y seguramente, si lo analizamos a lo largo del tiempo, esta presión siguió aumentando. Entonces, y esto es tomando en cuenta solo la media, falta considerar las medidas de dispersión, lo cual nos llevaría a asumir que esta maniobra en la realidad, en la práctica, pues todavía va a ser mucho más difícil de conseguir, porque ni en este ensayo clínico con estas condiciones tan controladas se pudo lograr. Imagínense si lo van a poder conseguir en la clínica, ¿no? Con los pacientes que atienden en el día a día. Entonces, esto nos lleva a un error en la calidad de la maniobra que nos da un sesgo de ejecución. Pero además, tenemos que considerar que cada uno de los investigadores podía asignar cualquier tipo de tratamiento a este paciente. Si bien había unas guías y unos algoritmos, pues podrían o no seguirlas e incluso agregar alguno de los medicamentos que no estaba aquí considerado. Y todos los antihipertensivos pues tienen un grado diferente de respuesta cardioprotectora. No podemos evaluar de la misma manera diuréticos de asa, tiazidas con un beta bloqueador o con un calcio antagonista. Entonces, aquí debió haberse considerado el tipo de tratamiento que estaban recibiendo y evaluarse al final en el análisis multivariado. Entonces, esto no se llevó a cabo, no lo vimos por ningún lado del artículo y pues esta es una de las variables más importantes. Se hicieron recomendaciones en ambos grupos de estilo de vida, pero no se reportan. No sabemos si hubo modificación o no en el peso, si cambiaron la dieta, si tenían alguna restricción en cuanto al sodio, si suspendieron el tabaquismo, la ingesta de alcohol. Entonces, todo esto nos da ahora un sesgo de ejecución. Y este cuadro no estaba incluido en el artículo, está dentro del material suplementario. Pero bueno, aquí pueden ustedes ver
que los pacientes, y esto bastante lógico, ¿no? Todos los pacientes con tratamiento intensivo requirieron mayor número de medicamentos antihipertensivos, lo cual puede también incrementar el riesgo de alguna interacción con algún otro medicamento. Y vean, bueno, pues la proporción de uso de los medicamentos es diferente entre los grupos. Veamos el grupo de los beta bloqueadores. 41% versus 30.8%. ¿No será de verdad que el uso de beta bloqueador no condicione alguna o no tenga alguna respuesta cardioprotectora diferente al uso de diuréticos, al uso de vasodilatadores o calcio antagonistas? Esto es importante que ustedes lo consideren y por eso, a mi parecer, este es el sesgo que está impactando más en los resultados. Ahora, aquí lo que estamos observando es cómo en todo el transcurso del tiempo se van presentando y van cambiando las presiones sistólicas en cada uno de los grupos, en el intensivo y en el estándar. Como ven ustedes, conforme va pasando el tiempo, esta diferencia se hace menor y la diferencia que habíamos observado entre los grupos de 14.8, pues esta se va haciendo cada vez menor con el transcurrir del tiempo. Estos gráficos son un tipo de gráfico que se llama barras de error y considera la media y como medida de dispersión, bueno, se podría utilizar o la desviación estándar o el error estándar o ser el intervalo de confianza al 95%. En este caso es el intervalo de confianza al 95%. También podemos ver aquí como al inicio del estudio, pues teníamos más de 9,000 pacientes. Conforme va transcurriendo el tiempo, se van perdiendo pacientes. Aquí las pérdidas son homogéneas en ambos grupos. Entonces, bueno, pues aquí no podríamos considerar que es un sesgo de transferencia. Ahora, vamos a pasar a los sesgos que ya son propios del desenlace. El sesgo de detección. Tendremos que considerar cómo se evaluó el desenlace de interés. Se realizó a partir de autorreportes en las visitas de seguimiento, que podría tener un sesgo de memoria. No se menciona cómo se comprobaron estos diagnósticos. Una vez que el paciente lo reporta, ¿hubo manera de verificarlo o no en el expediente, en algún registro hospitalario? No se menciona. Solo se menciona que se realizaron algunos electrocardiogramas y que a partir de esto, bueno, pues se verificaron algunos, pero nos queda la duda si se verificaron todos. Tampoco se especifica cómo se calculó la tasa de filtrado glomerular, no sabemos si fue a partir de creatinina y qué fórmula se utilizó. Todo esto puede impactar en un sesgo de detección, especialmente por esto, porque los desenlaces se obtuvieron a partir de autorreportes. Y entonces, ¿cómo corroboramos que de verdad el paciente tuvo o no una insuficiencia cardíaca, o un infarto o una angina inestable? Ahora, si evaluamos el sesgo de transferencia, está el total de los participantes, los que se sometieron a aleatorización, y las causas por las que no continuaron en el estudio. Entonces, las pérdidas fueron al momento en el que terminó el estudio menores al 10%. Y como ustedes pueden observar, pues las pérdidas o las razones de abandono del estudio fueron similares entre los grupos. Entonces, bueno, pues aquí no consideramos que hay un sesgo de transferencia. Los resultados o el análisis mostrado es por intención a tratar. No se menciona el análisis por protocolo, que hubiera a lo mejor incrementado la diferencia de la respuesta. Se hizo el análisis entonces por intención a tratar. ¿Ok? Ahora, lo más importante de este artículo es considerar la relevancia clínica, el efecto real de la maniobra sobre el desenlace y ponderar el beneficio versus el daño y los eventos adversos.
Aquí tenemos en esta tabla los desenlaces, el desenlace primario y secundario. Aquí llama la atención que hayan puesto como desenlace secundario al el deterioro en la tasa de filtrado glomerular, cuando pues en realidad es un evento adverso y no estaba definido como parte del desenlace de interés. Bueno, veamos aquí en el resultado primario. Esto ya es considerando el tiempo de seguimiento. Vean el tiempo de las incidencias, 5.2% contra 6.8%. Una diferencia de 1.6%. Pero ¿qué pasa si ahora nos vamos a el desenlace de, daño renal? ¿Quién presentó en este estudio daño renal definido por una reducción en la tasa de filtrado glomerular mayor al 30% o si bien al principio del estudio no tenían enfermedad renal, se presentó esta enfermedad? Vean la diferencia aquí. Entonces, hablamos de una diferencia absoluta de 1.6% para el desenlace de interés en todo el tiempo de seguimiento. Pero cuando consideramos el evento adverso de daño renal, es mayor el daño renal, es de 2.7% esta diferencia versus 1.6%. Entonces, es mayor el riesgo que el beneficio. Vamos a hacer un último ejercicio de número necesario a tratar y dañar para que ustedes puedan ponderar mejor esta diferencia. Ajá. Entonces, quedamos que la reducción absoluta de riesgo es 1.6%. Si sacamos el número necesario a tratar, sería 1 entre 0.0. ¿Esto cuánto nos da? Esto ya es tomando en cuenta todo el seguimiento, acuérdense. Ok, nos da un número necesario a tratar de 62.5. Ahora, vamos a sacar el número necesario a dañar para deterioro en la función renal. Es 1 entre, quedamos que era 2.7%. Sería 1 entre 0. 37. El número necesario a dañar es de 37 y el número necesario a tratar 62.5. ¿Qué opina? De acuerdo a estos resultados, es más probable que ustedes condicionen daño renal o lesión renal a que un paciente se beneficie por el tratamiento. Número necesario a tratar 62.5 y bueno, ustedes podrían optar por este tratamiento si no hubiera, por esta maniobra si no hubiera alguna otra alternativa, pero siempre tendrán que ponderar el beneficio contra el riesgo. Entonces, vean esto. Esto creo que les puede ayudar para tomar decisiones. Ok, ahora. ¿Qué podríamos entonces considerar? Aquí les pongo, les dejo los diferentes cálculos en tablas de 2x2. Esto ustedes lo pueden hacer ya sea a mano o en con alguna herramienta. Pueden utilizar el programa OpenEpi o EpiInfo. Meten la información para construir estas tablas y ya les da el riesgo relativo, sus intervalos de confianza. Y a partir de esto, bueno, pues ustedes podrían calcular su número necesario a tratar. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión a la que llegó la mayoría en clase fue el dar control hipertensivo estándar. Esto considerando el impacto riesgo-beneficio, el número necesario a tratar de 62 versus el número necesario a dañar de 37. Si aún así alguno de ustedes quisiera llevar a un paciente a control estricto, recuerden el resultado del análisis estratificado. ¿Quién se beneficia?
los pacientes que no tienen enfermedad cardiovascular, que no tienen daño renal, los hombres, se benefician también los pacientes que tienen una presión menor a 130. Y por ahí un punto que ustedes consideraron en los aspectos éticos es, bueno, ok, mi paciente tiene 120 y para efectos del estudio en el estado basal. Bueno, no podría ocurrir así, tiene 130. Tiene 130 y lo voy a llevar al grupo de control estándar. Le voy a aumentar la presión cuando de inicio estaba en 130. Entonces, esto tómenlo en cuenta. Ahora, este ejercicio que hicimos, pues tendrían que realizarlo con todos los artículos que ustedes analizan, con los artículos que van a utilizar para hacer su marco teórico, sus antecedentes, para plantearse su justificación. Y por supuesto que cada vez que estén ante un paciente o cada vez que quieran sugerir una nueva maniobra o el efecto de una maniobra, bueno, pues tendrían que hacer este ejercicio para ponderar riesgo-beneficio y ser conscientes de qué tanto el paciente se va o no beneficiar. Y no podemos ser rígidos y considerar solo que el número necesario a tratar de una maniobra tiene que ser 10. Tienen que considerar los eventos adversos, la accesibilidad del nuevo fármaco, qué opciones terapéuticas hay para una maniobra. Entonces, bueno, pues esto para que ustedes lo puedan tomar en cuenta. Pues cualquier duda lo podemos revisar la siguiente clase. Cuídense mucho.